Buenas tardes, vamos a dar comienzo a nuestro taller Laboratorio Secreto Visibilizando a las Mujeres con Altas Capacidades, que organizamos el Grupo de Altas Capacidades y Psicología. Muchas gracias a las que habéis asistido presencialmente. Os presento a mi compañera Joana Jarque y a Natalia Fernández, que vamos a estar estas 2 horitas juntas y bueno, esperamos que os guste y que aprendáis un montón. Bueno, el taller está pensado para que sea interactivo, por eso hemos pedido que os sentéis más cerca, porque necesitamos que, como estáis, forméis un equipo, ¿vale? Porque vamos a hacer una práctica para romper el hielo, para que sea un poco también lúdico y sea un juego divertido y entendamos por qué se llama laboratorio secreto, ¿vale? Entonces, lo que vais a necesitar es el teléfono móvil, necesitaréis 2 como máximo, no necesitáis más, ¿vale? Y estar cerca, eso sí, entre vosotras, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a imaginarnos que nos hemos quedado atrapados en un laboratorio, como pone ahí en la pantalla, os lo voy a leer. Estáis atrapadas en un laboratorio secreto, estáis rodeadas de puertas, pero todas están cerradas. No os podéis quedar aquí más allá de 15 minutos porque hay residuos muy tóxicos. No guardéis el móvil porque los vais a necesitar. Miráis a vuestro alrededor y veis que todas las puertas están cerradas. Solo una tiene un candado, que se puede abrir con un código. Tenéis que conseguirlo, ¿vale? Hay que escanear el código y ahí empieza la diversión. Estamos haciendo un escape room. Estamos atrapadas en un laboratorio. Escapar. Si puedes escanear el código. Puedes hacerlo en grupo, por supuesto. Tienes un... Sí, porque lo escaneas siempre así, ¿no? Desde la cámara, no tienes un escaneador. Porque hay móviles que van con escaneadores. Este es el trabajo, ¿no? El mío sí tiene 88, no sé cuánto. Ahí lo he puesto ahora sí. ¿Habéis conseguido primero? Vale, eso es bloqueado en la puerta, pero no cantéis la historia. Parece que quizás no tiene otra habitación. Vais a salir, buscar a los dirigentes del laboratorio para decirles la palabra clave y ellos te dirán qué hacer. Hola. A lo mejor los dejamos ahí, ¿no? ¿Qué necesitáis? Y tenemos que decir una palabra clave, pioneras. A ver, yo lo he cogido. Sí. Están con el de Ahí pioneros. Es un ordenador encendido. Os acercáis y veis que nadie has podido hacer. Pero no pasa nada. Para poder continuar. Con una matemática y escritor de ¿puedo acceder? Sí. Entonces ahora se escribe el código y te lo paso. Claro, tienes que No es posible abrir intentar descifrarlo. Y aquí escribes. Habrá algún, a lo mejor, por protección, tengas instalado... De la Z. Aida, si te quieres poner con ella, que ya lo tiene abierto y acaba de abrirlo, así las dos lo vais haciendo juntas. Perfecto. Gracias. De 3 en 3. ¿Cómo vais, chicas? Pues estamos Mujeres, o sea, estas líneas que hay aquí, que son barra bajas. Guioncitos bajos. Vale, ok. ¡Nos hemos salvado! ¡Os habéis salvado! Habéis hecho un buen equipo. ¿Cómo afecta el diagnóstico ante Sí, han sido liberadas. Habéis sobrevivido al ataque del laboratorio. Vale, pues ya lo tenemos, ya habéis conseguido escapar del laboratorio secreto. Bueno,
ahora que habéis podido pasar por esas 4 habitaciones, podemos reflexionar qué tienen en común o qué habéis visto que se repite en esas 4 habitaciones. ¿Qué había en cada una de ellas que parece que sea como una tónica común? Nombres de mujeres. Mujeres, científicas. Muy bien, sí, ¿no? ¿Perdona? Que han marcado un hito. Que han marcado un hito, es decir, pioneras en muchos campos. Y como ha dicho la compañera, ¿no? Científicas, sobre todo de las áreas STEM, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, de la Semana de la Ciencia. También tienen algo en común. ¿Cuántas de ellas conocíais antes de hacer el escape room? A Marie Curie. Y Ada Lovelace también. Pero ¿cuántas de ellas estudiasteis en el cole? Marie Curie. De hecho, es muy curioso porque cuando hicimos el escape room y me puse a buscar pequeñas bibliografías para que os saliese ese pequeño recuadro, a Marie Curie se le describe como mujer de Pierre Curie, ¿no? Es como la primera línea que aparece en la bibliografía de Marie Curie. Entonces, para mí, otra cosa que tienen en común es que, menos Marie Curie, el resto son también invisibles, prácticamente, porque no están en los libros de texto, no se conocen. Seguramente si lanzásemos la pregunta de cuántos científicos hombres conocemos, empezarían a salir, a lo mejor no de primeras, pero seguro que saldrían muchos más nombres. Cuando pensamos en ellas, los nombres se reducen. De hecho, las que hemos puesto son como más icónicas. Hace unos años que han empezado a editar varios libros para niñas con las biografías muy básicas, a lo mejor de una página, de todas estas mujeres. La de los de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Sí, son hay increíbles. 2 o 3 de ese tipo. Sí, justo. Sí, que es una iniciativa, la verdad es que muy chula, muy interesante. Es una iniciativa genial porque además aparece de todos los ámbitos, no solo científicas, sino de todas las... Justo. Entonces, cuando hablamos de esta invisibilidad, perdonar la comparación, ¿no? Porque estamos hablando de mujeres de hace muchísimos años, pero cuando hablamos de invisibilidad, a mí me viene siempre a la mente los datos de nuestras niñas de altas capacidades, ¿no? Y es que he cogido los datos del Ministerio de Educación del curso 2021-2023, 2021-2022, perdonar, porque los del 2022-2023 no conseguía localizar la distribución por sexos, ¿vale? Pero en el curso 2020-2021 teníamos un total de un 0,5 de alumnos y alumnas identificados con alta capacidad. Eso significaba que había 40.916 casos detectados, de los cuales solo 14.315 eran niñas, ¿vale? Vemos que la prevalencia más o menos era de 35% niñas frente a un 65% niños. Esto además, si le añadimos que desde el 2015 se han duplicado el número de casos identificados, pero además es que no solo que se haya duplicado, sino que este porcentaje que estamos viendo se mantiene. O sea que a pesar de que haya más niños identificados, ¿no? Niños y niñas, el porcentaje de género se mantiene. Sigue siendo ese 35-65. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Qué puede significar? Porque de primeras lo que podemos pensar es, bueno, pues es que a lo mejor hay más niños, ¿no?, de altas capacidades. Igual es como la calvicie, que vemos más hombres, ¿no?, con calvicie que mujeres. Bueno, pues durante muchos años se tuvo esta hipótesis, que era que la capacidad intelectual predominaba más en hombres. ¿Pero qué dice la neurociencia de todo esto? Bueno, pues hay estudios, ¿no?, intentando buscar por qué estas diferencias, buscándolo en el cerebro. Estudios destacados, pues Hellingworth, ¿no?, que se pasó muchos años intentando investigar y analizar la capacidad cognitiva en función del sexo. Y en sus estudios lo único que pudo concluir es que el potencial intelectual era igual en ambos. La diferencia era la oportunidad que podían tener para desarrollarlo, para poder desarrollar el potencial y el talento. También se ha hablado mucho sobre si existe un tipo de cerebro masculino, un tipo de cerebro femenino, qué estructuras son más femeninas, qué estructuras son más masculinas.
A día de hoy, todos los neurocientíficos concluyen que no hay cerebros masculinos, no hay cerebros femeninos. Sí que hay estructuras que se pueden pensar que tienden a ser más propias de mujeres, más propias de hombres, pero realmente no es innato, sino que es el contexto el que lleva a desarrollar este correlato biológico. Por tanto, lo que sí que sabemos es que el cerebro es neuroplástico y que lo que influye es el contexto para cómo este potencial y esta capacidad intelectual se desarrolla. Entonces, si la capacidad cognitiva, si el potencial intelectual es el mismo para niños, para niñas, si no hay diferencia biológica, no es cuestión de herencia, no es cuestión de que sean los niños más inteligentes que las niñas, ¿por qué se siguen detectando, a pesar de haberse duplicado los casos de identificación, menos niñas que niños? Bueno, hubo un seminario en el 2018 y bueno, he puesto una frase de Marisol Gómez, que ella dice que la mujer con alta inteligencia tiene clara consciencia de sus capacidades, pero en la intimidad. Prefiere no mostrarlas al público. Es algo que se sabe, pero ni se dice ni se muestra. Es por ello que el diagnóstico en niñas, adolescentes y mujeres todavía es mínimo. Entonces, claro, cuando hacíamos este taller nos preguntábamos, vale, esto nos concuerda, ¿no?, con todo lo que escuchamos, la tendencia de las niñas a enmascarar, a adaptarse, a encubrir, pero ¿qué les lleva a ello? ¿Qué lleva a las niñas, a las adolescentes, mujeres adultas a ser conscientes de su capacidad, pero aún así preferir no mostrarlas al público? ¿Cuáles son estas barreras? Aquí vamos a ver algunas. Nos gustaría que se generase debate o que incluso vosotras también nos pudieseis aportar algunas que a lo mejor tal vez no las hemos recogido aquí, ¿vale? Empezamos con la primera barrera que vemos y es que de alguna manera esto está cambiando, pero persiste la idea de que de alguna manera la capacidad intelectual está en contrapuesto con un rasgo femenino. No sé si esto os suena, si lo habéis visto en la tele, si lo habéis vivido en vuestro día a día. Este fotograma que he puesto aquí es de una serie actual que es para adolescentes, que está en Netflix, se llama Yo Nunca, y este personaje se llama Fabiola y bueno, pues representa a una adolescente con altas capacidades y, como veis, su apariencia, su forma de ser tiende a ser masculina, ¿no? El cómo viste se mimetiza con sus compañeros, parece uno más, ¿no?, del equipo. Además, no solo eso, ¿no?, de que en el cine o en las series se tiende a representar la inteligencia como una característica propia de hombres, sino que en nuestro día a día, niñas, mujeres, adolescentes, a veces recibimos comentarios cuando intentamos mostrar esa capacidad intelectual que hacen ver como que no cuadran con nosotras. Yo en este caso tengo en sesión una niña que tiene 15 años y cuando hicimos la evaluación ella me decía que los peores comentarios los había recibido por parte de profesores en cuanto a por ejemplo, rasgos que a lo mejor en otros compañeros eran vistos como liderazgo, a ella le decían que era marimandona. ¿No? Me decía, es que yo creo que se me da bien organizar, pero muchas veces tiendo a apartarme, a hacerme a un lado porque sé que me van a decir que soy una marimandona, ¿no? Cuando a lo mejor este rasgo lo vemos en otro compañero y a lo mejor es algo que incluso no castigamos, sino que alabamos, ¿no? Que, ¡jo!, qué capacidad de liderazgo, de organizar, de manejo, de habilidad social. Es verdad que está cambiando, pero creo que todavía nos queda camino, ¿no? Y ser conscientes de ello es una buena forma de continuar visibilizando. ¿Qué más encontramos? Vemos que las niñas, pero sobre todo las adolescentes, porque en primaria no hay tanta diferencia en cuanto a de cifras de identificación, pero en la adolescencia ahí sí que la brecha se hace todavía más grande, es que las adolescentes, tienden a anteponer permanecer en su grupo de iguales y adaptarse frente a presentar o demostrar éxito académico. Y más si pueden sospechar que eso va a implicar una atención individualizada en el instituto, si va a implicar aceleración, ya ni os cuento, porque no van a querer. Esta misma niña que os cuento, la evaluación la hicimos en alto secreto.
Nadie podía saber que estaba siendo evaluada. Ni sus amigas, ni el cole, bueno, sus padres porque tenían que traerla básicamente, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, una misma familia tienen niño, niña, adolescentes con alta capacidad, el proceso ha sido totalmente distinto. El niño deseaba, ¿no?, el poder ser acompañado en la evaluación, poder tener una respuesta por parte del cole, porque su adaptación en el cole era menor, ¿no?, con sus iguales, con sus compañeros. En cambio, ella estaba más integrada en su aula, con sus iguales, y por tanto no quería destacar de esta manera. No os he preguntado, ¿de qué ámbito venís? ¿A qué os dedicáis las que habéis podido venir presencial? Bueno, arranco. Yo estoy haciendo un cambio profesional de recursos humanos a psicología clínica. ¿Trabajas con altas capacidades? Vale, o sea, es tu toma en contacto con el mundo de alta capacidad. De acuerdo. ¿Por ahí detrás? Yo en la educación. ¿Eres profe en coles? No, trabajo en el programa de enriquecimiento. La alumna de altas capacidades. Qué bien, en el PEAC. Qué bien. ¿Y te encuentras casos parecidos a lo que estamos hablando? ¿Ves en el día a día, en la práctica, dificultades, ¿no? El porcentaje que has comentado Es real. De 3.380 alumnos, pues el 35%. De hecho, ahora se ha puesto como criterio, ¿no?, para priorizar el acceso a niñas. ¿No? Al revés. Ah, vale, de acuerdo. Han quitado. Tengo el micro encendido. Teníamos entendido que se estaba intentando un poco para igualar cifras, como abrir un poco el abanico. Se ha hecho hasta ahora, pero en la nueva admisión no. No se tiene en cuenta ese criterio. Vale. Gracias. Ahora, gracias. Y... Yo he trabajado muchos años de enfermera y soy mamá de una niña que ha evaluado Elena y también recientemente evaluada yo. Vale. Gracias. Es por saber también un poquito, ¿no? Y perdona, en casa, esto que está contando Joana, lo ves Destacar, de hecho, su situación más conflictiva es a nivel social y ahí es donde tenemos el problema en casa, que no quiere destacar, ha tenido problemas de bullying y entonces ahora que parece que está un poquito mejor, vamos, es que no quiere ni oír hablar de que nadie se entere. Justo, sí. Lo vemos mucho nosotras en la consulta, ¿no? Esa situación. Vale, vamos a seguir avanzando. ¿Qué más vemos? Bueno, pues los mitos y estereotipos que hay sobre las altas capacidades es verdad que no favorecen a ningún bando, ¿no? Ni niños ni niñas, pero si nos paramos a pensar en niñas, todavía hace que esa brecha sea mayor. ¿Qué mitos y estereotipos hay sobre las altas capacidades? Muchos, pero bueno, entre ellos. A los niños de alta capacidad les tiene que gustar mucho las matemáticas, la tecnología, todo lo que sea del mundo científico, ¿no? Y si es más con números, mejor. Vale. No, ¿no? Como veis en vuestras casas, como verá nuestra compi día a día en el programa de enriquecimiento, no tiene por qué ser ni mucho menos la realidad. ¿Qué pasa? Que aquí se nos juntan dos estereotipos. Uno, que a los niños con alta capacidad les tienen que atraer y pirrar los números, con que los números son cosa de niños, ¿no? Hemos crecido oyendo a muchas mujeres decir, las matemáticas no me quiero ni acercar, porque creemos que es cosa de mujeres. Y muchas veces no es que no se nos den bien, es que directamente creemos que no se nos va a dar bien. Si yo ya voy con esa predisposición en el cole, me voy a alejar más de las ciencias que acercar, ¿no? Si creo que lo que a mí me corresponde es que se me den bien otras cosas. ¿Qué más? También consideramos que un niño con alta capacidad va a destacar, ¿no? Que se va a expresar, que se va a ver en clase, que va a destacar por encima de sus compañeros. Justo estamos hablando que las niñas pasa más bien todo lo contrario, que se van a mimetizar, que van a intentar adaptarse, que van a intentar no destacar. Con lo cual, si tenemos esta idea como persona de alta capacidad, lo que va a hacer es que cada vez no, o sea, es que sigamos sin ver a las niñas con alta capacidad. Y también la falta, no sé si falta o la dificultad que nos encontramos los que nos dedicamos a evaluar
para evaluar bien la capacidad creativa y la inteligencia emocional, que suelen ser áreas en las que tienden a destacar y que no le damos la importancia que a lo mejor debería tener, ¿no? en los informes, en las aulas, para valorar cuando estamos ante un caso de alta capacidad. Bueno, más barreras que vemos, que además todas las que estamos viendo se van entrelazando y son casi interdependientes, son los estereotipos sociales de género, ¿no? ¿Alguna vez habéis escuchado, es que es muy trabajadora, es que se esfuerza muchísimo, qué responsable es? Ah, pero qué inteligente es él, ¿no? Ellas son las trabajadoras, ellas se esfuerzan, es decir, atribución causal externa, pero ellos son inteligentes, algo innato, algo que depende de ellos. Entonces, si yo como profe, si yo como papá, como mamá, si yo como adulto que me tengo que dar cuenta, ¿no?, de que aquí una personita que hay que identificar, creo que su rendimiento o sus contribuciones o su forma es debido a que es muy trabajadora, ¿voy a pensar que puede deberse a una alta capacidad? Difícilmente, ¿no? Algo que estábamos hablando, ¿no?, de cuando hemos terminado el escape room, la falta de referentes. No es que no existan, es que no tienen la suficiente visibilidad. En el 2014 se hizo un estudio analizando los libros de texto para ver qué presencia tenía la mujer en los libros de texto. No os he puesto los porcentajes, no me los sé de memoria, pero os los voy a decir aproximadamente, ¿vale? No lo tomáis a la pie de la letra porque no lo recuerdo bien y no los he puesto en pantalla. Pero el porcentaje más elevado era dentro de las figuras literarias, autoras, escritoras, y seguido personajes mitológicos, personajes bíblicos y monarcas. Científicas, un porcentaje bajísimo. O en otros ámbitos, ¿no?, que existimos en todas las áreas. Bueno, luego hablaremos más, ¿no?, de esta falta de referentes. Lo que hemos estado hablando también a lo largo de esta parte del taller, la tendencia que tienen las niñas a adaptarse, y no solo adaptarse, porque a veces pensamos que se están adaptando, sino que a mostrar el malestar o esa desadaptación a través de síntomas interiorizantes, es decir, ansiedad, depresión, pensamientos intrusivos, negativos sobre sí mismas. ¿Qué pasa? Que en el aula estos síntomas no se tienen por qué ver, porque van por dentro. ¿Cómo se tienden a expresar los niños, niños género masculino, las desadaptaciones? ¿Cómo es en su mayoría la sintomatología que presentan? Exteriorizante, desregulación, disrupción, más movimiento, más agitación. Muestran de una forma más visible esta desadaptación. Esto no solo sucede en las altas capacidades, si nos vamos a otras condiciones, también sucede, ¿no? El TDAH, autismo. Vemos que los niños tienden a tener conductas más exteriorizantes, en cambio las niñas interiorizantes. Por tanto, siguen pasando más desapercibidas y aparentemente parecen más adaptadas al aula, que no tiene por qué, ¿no? ¿Qué más? Ya para terminar estas dos últimas barreras, la primera es el autoconcepto que tienden a presentar las mujeres y la brecha todavía es más alta cuando hablamos de mujeres con altas capacidades. Pérez en el 2012 hizo un estudio, hizo una investigación en el que cogía varios grupos de adolescentes, separándolos por género, sin que fuesen de altas capacidades, población general. Y les pedía previamente que estimaran el CI de su padre y de su madre. Y posteriormente les hacían cuestionarios de inteligencia a la familia y a ellos mismos. Y también les pedía que estimaran cuál era su propio CI. ¿Qué creéis que pasó? ¿Qué creéis que respondieron? ¿Que eran más inteligentes sus padres o sus madres? Sus padres. Estimaban en una media el CI de su padre, de la figura paterna, en 112, 115, y a las madres 103, 102, cuando la realidad es que la brecha no existía, no había brecha entre padres y madres. Se movían en la media. Lo mismo sucedía cuando se les pedía que estimasen su propio CI. Los niños tendían a puntuarse a sí mismos 6 puntos por encima de lo que realmente obtenían en las pruebas y ellas 5 puntos por debajo. Entonces,
¿cómo me voy a mostrar si ni yo misma me veo? ¿No? Si ni yo misma tengo la confianza, la seguridad, la imagen de mí misma de que soy capaz o de que tengo esta capacidad. Y bueno, ya por último, ¿quieres comentar algo, María José? No, perdonad. Y ya por último, lo que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Los protocolos de detección en el sistema educativo actual, en su mayoría, y es verdad que hay coles en los que esto está empezando a cambiar, pero en su mayoría es con un proceso reactivo. Es decir, primero tiene que ser el tutor o a veces en otros casos la familia, los que ponen esa voz en alarma de que el peque, el niño o la niña debe ser evaluado, en lugar de tener unos protocolos más preventivos que tengan otro funcionamiento que luego mi compañera os va a explicar, ¿vale? Entonces, hasta aquí la parte de barreras. Ahora os voy a dejar con mi compañera Natalia, que os va a contar un poquito más sobre las altas capacidades y mujeres. Vale, ahora vamos a pasar a ver las características que tienen las niñas con altas capacidades, entendiendo siempre que cada niña es un mundo y las altas capacidades son muy heterogéneas, ¿vale? Pues ahí podemos ver una serie de características. Las niñas tienen una curiosidad insaciable desde bien pequeñas, suelen hacerse preguntas profundas sobre el mundo, se pueden interesar sobre temas complejos que a su edad a lo mejor quedan un poquito extraños, como la justicia, el propósito de la vida, profundizar mucho en esos temas. También tienen un pensamiento más divergente, ven conexiones entre ideas que otros a lo mejor no lo pueden ver, y su creatividad les permite saltar de lo abstracto a lo concreto sin perder el hilo, tienen esa capacidad. También tienen una autocrítica intensa, son muy, muy exigentes consigo mismas. Este perfeccionismo muchas veces les puede generar mucha frustración porque sus resultados no suelen coincidir con los altos estándares que tienen acerca de su capacidad. Luego también tienen una gran sensibilidad emocional, no solo que destaquen por su intelecto, sino también por su gran empatía. La tienen muy desarrollada su empatía, lo que les lleva a preocuparse también por tener sentimientos de preocupación sobre temas a lo mejor que a los demás pueden pasarle un poco desapercibidos y ven más injusticias sociales que los demás. Luego también, como hemos comentado, tienen gran capacidad para la autodirección. Además, les encanta aprender por su cuenta, son muy autodidactas, les encanta profundizar en esos temas, sumergirse y dedicarles todo el tiempo que sea necesario sin que nadie se lo pida. Pueden ser temas externos al cole, a lo mejor en el cole están dando el universo, los planetas, y a lo mejor ellas pues quieren profundizar un poquito más pues, en los volcanes porque oye, ha surgido así y es lo que les gusta en ese momento. Luego también destacan por su intensidad y pasión, tanto en sus pensamientos como en sus emociones. Esto es tanto positivo como negativo, digamos. Son muy entusiastas cuando algo les gusta, son muy, ¡hala, mira, esto es fantástico, esto es maravilloso, he descubierto esto! Pero también puede ser negativamente, se frustran rápidamente, se vienen abajo, de es que no he podido conseguir esto, no me ha salido. Entonces estamos ahí en los dos polos, pero muy, muy intenso todo. Luego también tienen tendencia a la soledad. Esto no quiere decir que no sean sociables, por supuesto pueden ser sociables, tener su grupito de amigos, de amigas, pero sí que disfrutan mucho del tiempo a solas, de tener un espacio para reflexionar, para crear, para sus ratitos de lectura, de a lo mejor pues les gusta escribir, les gusta más expresarse escribiendo diarios, cuentos, historias o dibujando simplemente, tener sus momentos de es que pues en el recreo a lo mejor pueden estar un poquito a veces solas, pues no es que no tenga amigas, es que pues ahora pues me apetece dibujar o me apetece, han dicho algo en clase y me apetece pues profundizar un poquito, la profe le he pedido un libro de esto y me apetece leerlo más que estar jugando. Luego también tienen gran precocidad verbal, desde temprana edad suelen manejar un vocabulario un poquito más avanzado que sus compañeros, los que les hace muy, muy elocuentes y capaz de argumentar sus ideas con gran solidez. También aquí vienen varios profes de casos que tenemos que preguntan mucho en clase, es que pregunta mucho, es que utiliza además un vocabulario que se lo han dicho en casa a sus padres, es que sus padres les estaban avanzando el temario y no es cierto, es que ella simplemente ha
empezado a indagar un poquito, le ha gustado el tema y por eso conoce ese vocabulario, no porque sus padres estén en casa, ahora apréndete estas palabras, no tiene por qué, ¿vale? Entonces ahí los profes a veces se creen que los papás están ahí en casa, trabajando con ellas, pero no, les sale así. Luego también la búsqueda de la justicia es otra gran característica. Tienen un fuerte sentido de la equidad, reaccionan ante situaciones injustas, ya sea como el bullying, la desigualdad, no pueden estarse calladas, no pueden estarse quietas y sobre todo que sufren mucho ante estos temas, se ve porque lo sienten muy adentro y no entienden. Tienen altas capacidades, pero claro, no llegan a entender por qué funciona así el mundo, por qué son las cosas, que la verdad es que es lo que nos pasa a todos muchas veces, que no llegamos a entender muchas cosas. Luego también tienen hiperfocalización y dispersión, a la vez que pueden concentrarse de manera asombrosa en temas que les apasionen, por otro lado pueden aparecer totalmente dispersas y desmotivadas si la tarea no les interesa, por lo que están buscando siempre desafíos para poder estar en ellos. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Ahora os queríamos lanzar una pregunta, que es si creéis que tan diferentes son los niños y las niñas con altas capacidades, es decir, si teniendo en cuenta que todos son diferentes, únicos e irrepetibles, si creéis que comparten las mismas características los niños y las niñas, que son similares o que cada uno las expresan de una manera diferente. ¿Qué creéis? Quizás se expresan de forma diferente. Vale. Estereotipos de género. Uh-huh. Por la parte más emocional, las niñas no la muestran tanto, la intentan evitar, y en cambio, o sea, al revés, los niños. Y las niñas sí, no se tienen que comedir tanto. Vas muy bien encaminada. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, pues como bien ha dicho, pasa por favor. Los niños y las niñas expresan de manera diferente las altas capacidades. Las niñas tienden a ocultar, como nos ha comentado Joana, o minimizar sus habilidades, intentan pasar desapercibidas, intentan no destacar, no llamar la atención, incluso subestiman sus propios logros, consiguen algo y a lo mejor dicen, no, bueno, ha sido suerte, o no, bueno, no es para tanto, o no, tal. Intentan no quiero llamar la atención en clase, no quiero que me tachen de lo que sea, cualquier adjetivo que puedan usar. Y en cambio los niños sí que exaltan esas habilidades de mira qué bueno soy en matemáticas o mira qué bueno soy en tal. Entonces no las esconden, sino al contrario, las exhiben, mientras que las niñas no. También en las áreas de interés, ahí difieren niños y niñas. Las niñas tienden a mostrar un interés precoz en áreas relacionadas con la comunicación, las relaciones humanas, el lenguaje y, como hemos visto antes, en la empatía. Por supuesto, tienen excelentes habilidades en matemáticas, en ciencias, pero por los estereotipos, por las barreras que hemos estado viendo, tienden a temas más sociales, más comunicativos, más literarios, artísticos también. Los niños, en cambio, tienden a inclinarse más hacia áreas científicas, tecnológicas, ingenierías, por también las barreras que hemos estado viendo. Las niñas no van hacia estas áreas, barreras que hay que derribar, por supuesto. Luego también, otra cosa que les diferencia es el enfoque en la perfección. Las niñas, el perfeccionismo suele ser más marcado, tienen mayor miedo al fracaso, se exigen mucho más y pueden hacerlas que sean más cautelosas a enfrentar nuevos desafíos, van con mucho más cuidado. Los niños, aunque también por supuesto pueden ser perfeccionistas, pero tienden a tomar más riesgos intelectuales, pueden sentirse más cómodos, si se equivocan pues no pasa nada, de bueno pues ya está, no pasa nada, lo vuelvo a intentar. En cambio las niñas no, las equivocaciones se frustran mucho cuando algo no cumple las expectativas que tenían. Luego también otra diferencia tenemos el comportamiento en el aula. Las niñas suelen ser más conformistas, adaptarse mejor al entorno escolar, pueden camuflarse, que nadie las vea, no destacar, como hemos visto. Y los niños pues, pueden manifestar el aburrimiento, la frustración de manera evidente
a veces con conductas disruptivas también, pues si a lo mejor el tema del espacio al niño con altas capacidades que esté en clase no le gusta, pues puede empezar a molestar, a levantarse. En cambio, las niñas no, pasan más desapercibidas y tienen un perfil más bajito en cuanto a llamar la atención. Otra característica también es la autoimagen y la confianza. A menudo las niñas con altas capacidades pueden tener una menor autoconfianza en sus habilidades, incluso cuando son muy competentes. Esto puede estar relacionado con estereotipos de género, especialmente en áreas que están dominadas por hombres como las matemáticas o la ciencia. Y los niños tienen una mayor confianza en sus capacidades intelectuales y tienen menos miedo de enfrentar su superioridad, o sea, de mostrar su superioridad en ciertos temas, aunque a veces las niñas incluso les llegan a superar, pero bueno, como pasan más desapercibidas, tienen tampoco en los enfrentamientos, por ejemplo, no suelen evitar los enfrentamientos también de, bueno, un niño dice esto, pues yo sé que no es cierto, pero bueno, prefiero callarme, mantenerme en un perfil un poquito más bajito porque no quiero entrar en debate ni nada. En cuanto a la socialización y el liderazgo, las niñas también suelen mostrar más habilidades de empatía, como ya hemos visto, pueden ser líderes naturales dentro de grupos sociales, pero también es más probable que se adapten para evitar conflictos, es decir, no suelen ser las líderes, sino pues adaptarse si hay otra persona que esté liderando ya ese grupo, o alguien dice vamos a jugar a esto, pues vale, sí, pues vamos a jugar a esto y ya está, no me voy a enfrentar, aunque bueno, o vamos a hacer esto de tal manera, vamos a hacer este trabajo en grupo de tal manera y hay otra persona, otro niño o niña que esté distribuyendo el trabajo de una manera, no van a decir, no, pues quizás es mejor hacerlo así, no, pues se van a adaptar y lo van a hacer de la forma que los demás digan, para evitar totalmente los conflictos. En cambio, los niños pues van más a, bueno, aquí mando yo, esto se hace como yo digo y ya está, porque tú no sabes nada y tú vas a hacer lo que yo diga, y son un poquito, hay más líderes, si se puede llamar un líder, a mandar a los demás de esa forma y no contar con ellos. En cuanto a la detección y el diagnóstico, como ya hemos visto antes, las estadísticas es lo que nos dicen. Las niñas suelen estar subdiagnosticadas, mientras que los niños siempre, o sea, los porcentajes son más altos en cuanto a su diagnóstico de altas capacidades, porque también, como hemos visto, destacan más, entonces a lo mejor es como, uy, mira, este niño está destacando en esto, vamos a hacer una evaluación de altas capacidades, mientras que las niñas, como intentan pasar más desapercibidas, no destacan, no dicen lo que saben, ¿no? Pues ahí se nos pasan más casos, ¿vale? Y esto sería todo. Pues queríamos también hablar sobre mujer y ciencia, y no os queremos aburrir mucho con porcentajes, pero sí que creíamos que era importante y necesario visibilizar qué es lo que sucede, ¿no? No ya solo en la infancia, sino cuando vamos creciendo y en la edad adulta, ¿vale? Entonces aquí os hemos puesto un gráfico en el que, bueno, más del 50% de los títulos universitarios los llevan a cabo mujeres, en concreto aproximadamente un 55% mujeres frente a un 45% de hombres. Sin embargo, si nos vamos a carreras más específicas de ciencias, baja un pelín el porcentaje a un 40-45%, ¿vale? Una media de un 42,1% ya son mujeres. Y en ingeniería y tecnología entre un 30 y un 35%. Veis que va bajando, ¿verdad? En matemáticas, ¿qué sucede? Sigue bajando, un 36% de mujeres, física un 27%, telecomunicaciones un 23%, informática un 13%. ¿Esto qué nos hace pensar? Hay un sesgo cultural muy grande. Hay un sesgo cultural muy grande, ¿no? Y todo lo que Joana y Natalia han comentado, ¿no? Pues influye en cómo luego vamos a ir trazando nuestra trayectoria de vida, ¿no? Si ya desde pequeña se nos está socialmente, ¿no? Diciendo que pues, las chicas no pueden llevar a cabo carreras de matemáticas, de ciencia, de ingeniería, de telecomunicación, de informática, ¿no? ¿Qué carreras se suele entender a visibilizar más, ¿no? Y a que la mujer esté más presente? ¿Qué carreras creéis que son? Psicología. Bueno, el año que yo comencé la carrera, éramos clases de 100 y pico personas y éramos
90 y pico chicas y 5 o 6 chicos. O sea, exacto. Ahí está, ¿no? Las asistenciales, pues bueno, la mujer tiene que ayudar, proactiva, ¿no? Por esa capacidad de empatía que también decimos, ayudar, ¿no? A la sociedad y aportar, pues por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, aquí os hemos querido también dejar reflejados qué sucede en la investigación, ¿no? Según datos del Ministerio de Ciencia, luego en la bibliografía os hemos dejado, por si queréis echar vistazos a dosieres, cosas más específicas, pero por no aburriros, pues según datos del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el 2020 solo el 25% de los puestos de dirección eran ocupados por mujeres. Es decir, que habiendo crecido, ¿no? El número de mujeres incluso, ¿no? En carreras científicas, pues tampoco llegamos a puestos superiores, ¿no? De dirección. ¿Qué creéis que pasa con eso? Soy muy preguntona. ¿Qué hemos estado hablando previamente? Tiende a no mostrarse, a no exhibirse, y quizás hay veces que de cara hay un puesto vacante de dirección, no se exhibe o no se propone tanto que un compañero. Ese miedo, ¿no? A no estar lo suficientemente preparada, ese perfeccionismo, ¿no? Esa capacidad de liderazgo que decíamos antes, que en el hombre se premia, y a la mujer, pues como decía Joana, ¿no? Esta niña no es líder, es marimandona, hay que hacer lo que ella dice, ¿no? Pues esto se va arrastrando, ¿no? Hasta la edad adulta, y cuando llegamos a puestos, en cargos como son la dirección, necesitamos esa capacidad, y esa capacidad debe ser potenciada desde la infancia. Si se nos está llevando a un camino opuesto, pues cómo vamos a llegar a esos puestos de dirección, ¿no? Y aun llegando hasta la elección, los temas de conciliación, por ejemplo. Ahí está también. Muy bien. La conciliación familiar, ¿no? Todavía el peso recae sobre la mujer, es verdad que está cambiando, pero la mujer tiende a, ¿no? Dejar su carrera de lado, y es el hombre el que favorece, ¿no? Su trayectoria más profesional. ¿Algo más se os ocurre? Vale, ¿qué sucede con los premios y reconocimientos? Pues en la misma línea, ¿no? Las mujeres siguen estando subrepresentadas en premios científicos y reconocimientos, a pesar de su creciente participación en la investigación. Luego, por otro lado, está muy importante la brecha de género, ¿no? La brecha salarial en el ámbito científico y tecnológico también afecta a las mujeres, ¿no? No solo en otros entornos laborales, ¿no? Con diferencias que pueden alcanzar, fijaros, hasta un 20%, ¿no? En algunos casos. Estos datos que nos hacen destacar, ¿no? La necesidad de seguir trabajando en políticas que promuevan la igualdad de género en la ciencia y la tecnología en España. A pesar de que ya se está haciendo, pues parece que aún nos queda bastante recorrido y que es insuficiente. Os hemos querido dejar aquí recogida una conclusión que dice así: aunque hoy en día el papel de la mujer en la ciencia, la tecnología y la innovación ha avanzado en España, no lo ha hecho con suficiente fuerza e intensidad como para cambiar los desequilibrios observados en la última década. Todavía nos queda mucho por trabajar, ¿no? Y por eso queríamos hoy precisamente hacer el taller sobre visibilización de la mujer de alta capacidad, y en concreto en las áreas STEM. Como no solo queríamos plantear el problema, sino qué podemos hacer, ¿no? Los datos son estos. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos encontrar, ¿no? Frente a esto? Pues lo que decíamos antes, ¿no? Evaluaciones preventivas, evaluaciones reactivas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues os proponemos aquí el modelo de puerta giratoria de Rensul y Reis, ¿vale? Y el modelo SEM, en el que, bueno, ellos incluían cuestionarios de nominaciones de los profesores, cuestionarios de nominación a la familia, pruebas colectivas de screening. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Identificar en nuestras escuelas qué perfiles, ¿no? Son posibles alumnos con alta capacidad, ¿no? Y así darles una respuesta educativa necesaria que potencie todas esas capacidades que están ahí, que a veces son invisibles. Y como es en el caso de las niñas, pues aumentaríamos esas cifras, ¿no? De infraidentificación. Iríamos igualando poco a poco ese número de peques identificados,
muy bien, como decía Joana, ¿no? A pesar de que las cifras siguen aumentando, las niñas siguen siendo infraidentificadas, no están siendo vistas. Si hacemos detecciones masivas en los coles, se las va a identificar y se las va a poder acompañar. ¿Qué debemos fomentar? Pues una educación, por supuesto, inclusiva, políticas que apoyen la diversidad y, muy importante, programas de mentorías. Aquí os hemos querido dejar el programa, que es un programa específico de áreas STEM, que es el Talent Girl, que se hace en Castilla y León, si no me equivoco. Y es un programa de mentoría para chicas adolescentes específico, que yo os invito a que, si os interesa, busquéis información, en el que precisamente lo que se hace es esto, ¿no? Acompañar a esas alumnas que tienen un alto potencial para que puedan desarrollar sus fortalezas en estas áreas de ingenierías, matemáticas, en las que las mujeres pues, aún seguimos siendo minoría. Vamos a pasar a la práctica, ¿vale? Y os vamos a hacer trabajar un poquito más. Nuestro escape room prometido. Vale, ahora nos gustaría que os pusierais en grupo o por parejas como antes lo habéis hecho. Si queréis también puede ser individual. Y os vamos a lanzar la pelota después de todo esto que hemos visto, de todas las barreras, todas las características, de toda esa infravaloración, infradiagnóstico de las niñas. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Qué haríais vosotras? Entonces queremos que os pongáis en... No me miréis con esa cara, por favor. Nos gustaría que diseñarais una propuesta de intervención, a ser posible en el aula, si no es en el aula puede ser fuera de ella, ¿vale? Para dar visibilidad a estas mujeres, a las ciencias, a la tecnología, a las altas capacidades, en niñas. ¿Qué os parece? Diseñar como una intervención más específica, ya que estamos en pequeño grupo, aprovechar para ver cómo podemos potenciar, ¿no? Y cómo podemos visibilizar a la mujer en la ciencia desde, ¿no?, las escuelas, desde el aula, para poder hacer todo esto y romper con estas barreras que vemos que son al final lo que dificultan. Os damos un ratito, ¿vale? Y si queréis ahora lo ponemos en común. Y luego los ponemos. Sí, somos. Vamos No entiendo muy bien qué nos estáis pidiendo. Diseñar una propuesta de qué cosas se pueden hacer desde las aulas, ¿no?, que es donde más acceso se tienen a todo, ¿no?, ese abanico de perfiles de alumnos, para que se comience por un lado, a identificar y, por otro lado, a visibilizar el papel de la mujer en la ciencia para promover, ¿no?, todo lo que estamos diciendo, romper con todas estas barreras. ¿Vale? ¿Qué tipo de actividades plantearéis en clase? Pues tipo escape room, lo que hemos hecho nosotras al inicio. Pasos, ¿qué pequeñitos pasos o qué cositas podemos empezar a hacer para ir rompiendo, ¿no?, estas barreras? Porque la palabra intervención suena como muy grande, pero se tiene que empezar de poquito a poco, ¿no? O sea, claro, diseñar actividades que podáis poner en favor, ¿no?, del contexto educativo para que eso se desarrolle, que es lo que queremos hacer. ¿Vale? Lanzar lluvia de ideas, esto es así, o sea, al final algunas serán mejores, otras peores, pero es importante generarlas porque si no al final nos quedamos en números, en cifras, pero vale, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos proponer? Pues hacemos un sí, poneros juntitas. En cámara no. Yo venía a lo mejor con otra idea a este taller, entonces estoy un poco... ¿Qué idea tenías? Yo esperaba que realmente desde el equipo de trabajo que estáis desarrollando, ¿no?, entiendo que las tres estáis en ese equipo de trabajo en altas capacidades, nos dierais como un feedback de lo que estáis viendo, o sea, de dónde, si hay intervención en aula, intervención con profesionales que están haciendo evaluación con niñas, ¿no?, y con niños de altas capacidades, no sé, venía un poco más a... Claro que os puedo proponer un montón de actividades que hacemos en el PEAC, pero yo quiero al revés, quiero tener como vuestra visión, no soy orientadora, no soy psicóloga y desde luego ese es el gran
hándicap que nos encontramos, que no todo el mundo sabe hacer esas valoraciones, no están llegando. Entonces, ¿por qué no están llegando? O sea, ponemos mucho el foco en las familias, claro que las familias están viendo lo que tienen en sus casas, qué tipo de niñas con 2 o 3 añitos, o sea, están por encima de la media, o sea, es que simplemente... Aquí tenemos un problema en las familias de alta capacidad, como tiene un componente genético tan importante, muchas veces los propios padres que no son conscientes de su alta capacidad no pueden identificar a sus hijos porque los comportamientos que en comparación con otros niños de la misma edad serían sobresalientes, no se identifican porque son normales para ellos, ¿vale? Las dinámicas que se dan en las familias de alta capacidad son diferentes. Entonces, muchas veces esas nominaciones vienen o cuando comparan con los vecinos, o con los amigos, o con los primos, o se ve más a lo mejor directamente en el cole. Pero hay muchas familias de alta capacidad donde los progenitores no están identificados y es muy difícil que adviertan, sí, creen que tienen un hijo espabilado o una hija espabilada, pero les cuesta mucho el darse cuenta de que tienen un niño pues que con una capacidad extraordinaria. Hasta que no llega a haber un problema. Hasta que no llega, claro, o hay un problema, o se ve en un contexto en el cole o en el parque, algo que suena así muy diferente, o el comentario de otro padre. Es decir, es a través de esas señales de alarma, porque normalmente eso, al tener un componente genético tan importante, digamos que se convierte en habitual o en normalizado. Yo, desde luego, en la práctica me he encontrado muchos casos de este tipo. Sí, pero que sí mismo, si saben que, o sea, ese componente genético, si tienes un niño que ya han hecho la valoración y ya saben que esas capacidades, sí. No, digo la nena, la niña, ¿por qué no? Eso es lo que nosotros decimos muchas veces. ¿Cómo no estás haciendo el estudio de tu niño? O sea, porque viene el hermano al PEAC y la nena la ves y evidentemente le da, vamos, no 1000 vueltas. Bueno, pero cuando hacemos evaluaciones siempre recomendamos la evaluación de los hermanos, de todos, tanto si nos traen una niña como si nos traen un niño. Vamos, yo en la práctica siempre recomiendo la evaluación de todos los hermanos. Yo también veo lo que creo que ella está comentando, ¿no? Que al niño sí, pero que muchas veces a la niña no la vemos, incluso teniéndolo en casa, ¿no? Que es que a nosotros nos pasa que nos llaman por el hermano y luego a veces resulta ser que es la niña y que a lo mejor el hermano, bueno, pues también. Sí, pero lo que dice Elena, muchas veces a través de la identificación del hermano, eso nosotras también recomendamos, oye, tienes hermanas, hermanos. Como profesionales, sí. Exacto. Sí. Y respondiendo un poco, ¿no? Que decías que esperabas como otro formato o el poder aportar soluciones, la idea de esto es contribuir entre todos y nosotras también, por supuesto, aportar conclusiones, ¿no? Esperábamos también que más afluencia, es un taller enfocado a profesionales y que entre todos pudiésemos buscar soluciones, porque al final es lo que es rico, ¿no? De estos talleres, cuando nos juntamos familias, profesionales del PEAC, de la práctica clínica, psicólogos, neuropsicólogos, educadores, y se puede construir entre todos. Pero claro, ha sido la asistencia la que es. Entonces, bueno, lo que podamos hablar entre nosotras y a partir de lo que hemos visto. Claro, luego por otro lado, nosotras como grupo de trabajo, Elena hasta que luego participa en el otro y otras compañeras, somos un grupo muy, muy reducido de reciente creación y todavía no llevamos un bagaje tal como para impartir, por ejemplo, a profes algo más específico para el aula. Pero vamos, estamos deseando, o sea, formación. Nosotras, por ejemplo, damos formación a profes, a orientadores, etcétera. Pero el objetivo de hoy no era específicamente dar una formación como tal de intervención en el aula, sino generar esto, ¿no? Sinergias y generar lo que dice Joana, ¿no? Ese valor de escucharnos y como familias, como profesionales. Nosotras, por ejemplo, nos dedicamos a la práctica clínica, ¿no? Pero en formaciones que hemos tenido, por ejemplo, pues el valor de lo que comenta el profe, a veces, ¿no? De los profes que sí que conocen la alta capacidad, es mucho mayor que el que podemos dar nosotras, que en nuestra práctica clínica nos dedicamos más a la evaluación e intervención en el contexto sanitario, ¿no? Entonces, creemos que es importante, pues esto, crear red y esas sinergias para poder compartir, ¿no? Que vemos nosotros desde la práctica clínica, aparte de nuestra propia formación, que nosotras también nos formamos constantemente, ¿no? Y lo que realmente se necesita en el aula. Porque yo, por ejemplo, tengo un peque de altas capacidades que está identificado, ¿no? y va al PEAC.
pero el profesorado no sabe qué hacer con ellos en el aula, o sea, tipo de enriquecimiento, adaptaciones curriculares, cero. O sea, yo este año me voy a meter en el consejo escolar del cole de mi hijo para que veas, ¿vale? Por proponer una formación que yo altruistamente y voluntariamente quiero dar, que no sé si va a ser bien recibida, porque al final no dejas de ser una familia, ¿no? O sea, que al final dices, sí, una persona se ha formado mucho, claro. Lleva ya 5 años formándose desde que otra persona externa, porque yo soy psicóloga, pero es que yo en la carrera... En la carrera no hay cero. Yo me he formado después, me he hecho un máster después. ¿Cuándo? Cuando la profesora, porque ella a su vez, su hijo está identificado de altas capacidades, me dice, tu hijo puede tener alta capacidad intelectual. Y mi marido y yo, ¿cómo? ¿No? Pues así le vemos espabilado, lo que dice Elena, ¿no? Pero ¿qué es esto? Para mí eso es normal, que mi hijo haga esto y esto y que me pida esto. Para mí, que yo se lo doy esa estimulación, no es que yo le sobreestimule, es que él lo da y nosotros se lo podemos dar también, porque estamos preparados. Exacto. Entonces, al final, creo en esa sinergia, en esa bidireccionalidad de la escuela y los profesionales externos, que nos tenemos que unir para, entre todos, pues poder dar esas respuestas, esas intervenciones educativas, que al final yo el PEAC, mi hijo va, él está encantado y yo estoy encantada con que ese servicio por lo menos exista, pero a mí se me queda corto porque en el aula está diariamente, todas las mañanas, aburrido. Y realmente no se hace una adaptación. Por ejemplo, el perfil de mi hijo es un perfil muy niña, ¿vale? Muy... No quiero destacar, no quiero que me acelere, él ya está harto de hacer multiplicaciones y no sé qué, yo le explico la división en mi casa en un momento y ella la entiende, pero él en clase no quiere hacer una división, que va a ir él por delante, ¿no? Pues al final, yo por ejemplo en la reunión que tuve al inicio, esto ya estamos aquí como en petit comité, ¿no? Pero la reunión que tuve al principio de curso con la profe de mi hijo, es que ni siquiera es una profesora nueva porque la suya estaba de baja, ni le habían dicho desde jefatura de estudios que tenían en clase un alumno con alta capacidad, o sea, para que veamos, ¿no? Y como no es el que más rápido termina, no, pero él va al ritmo medio de la clase. Bueno, ya, pero él va al ritmo medio de la clase, pero él está identificado, tiene unas necesidades educativas específicas que vamos a hacer dentro del aula, porque mi hijo si termina rápido y tú le vas a poner más multiplicaciones, él no va a terminar rápido en la vida, ya te lo digo yo, porque no quiere hacer más. A lo mejor, si le proponemos otras cosas, pues terminará a un ritmo un poco más rápido, pero que al final es eso, la falta de recursos, ¿no? También, porque el profesorado tampoco está preparado para, ¿no? Ya no nos vale eso, de que el profesorado no está preparado porque lo tiene que estarlo. O sea, la LOMLOE, tenemos una ley educativa actual que habla de situaciones de aprendizaje, diseño universal de aprendizaje, los alumnos de altas capacidades están dentro del programa de los ACNEAE, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y tienen que hacer un trabajo de enriquecimiento curricular. Pero hay una brecha muy grande entre la teoría, entre lo que dice la ley y lo que se está ejecutando. Claro, entonces, ¿qué puentes? Bueno, pero por eso digo, pero sí que hay un programa ahora mismo en el que si el niño está valorado, tiene es una etiqueta, por arriba o por abajo, pero esos niños tienen que ser atendidos. Y hay un equipo específico de altas capacidades de la Comunidad de Madrid. Estuvimos con él el otro día. Que realmente está asesorando y están haciendo en distintas direcciones de área territorial bastante sensibilización y seguimiento en coles. Sí, se está avanzando. El otro día lo comentábamos que en los últimos 3-5 años se ha avanzado lo que no se ha avanzado en décadas, en visibilización, en medidas, en legislación, etcétera. Eso es así, pero que nos queda todavía un trecho muy grande para llegar de la teoría a la práctica, que la identificación sigue siendo muy bajita, que la identificación de mujeres o de niñas en relación a los varones sigue siendo más baja todavía de la relación de 2 a 3, en fin, que queda mucho. Y estamos aquí, desde el grupo de... Tú me has dicho que no eres psicóloga. No. Vale, no, porque quiero decir que aquí estamos dando la bienvenida a todo el que se quiera unir al grupo de trabajo de altas capacidades, porque cuanto más trabajo en común podamos hacer, cuanta más visibilización, etcétera, esa es un poco la meta que tenemos. Pero estamos tenemos un contactando montón de con compañeras, o sea que yo realmente eso es lo que también quería un poco, o sea, no es visibilizar, yo no vengo aquí de dónde vengo, ¿no? O sea, no pensaba que tuviéramos ni que decirlo, pero evidentemente dentro del Centro Regional de Enriquecimiento Educativo
educativo, que es el CREACIN, ya tenemos 18 coordinadoras, de las cuales muchas sí las gustaría dar mucha más formación a esas orientadoras que no están sabiendo hacer evaluaciones. Es que ese es el gran problema que tenemos, o sea, que realmente no llegan al programa porque muchas de ellas no saben... Bueno, a ver, también tenemos otro, o sea, desde mi punto de vista, yo con lo que me he encontrado en la práctica es que, aparte de que falta formación para que hagan buenas evaluaciones en los centros, es que no es un tema prioritario, porque van a pasar por delante los TDAH, los TEA, las dificultades de aprendizaje, es decir, si la media para evaluar, no, me voy a inventar, ¿vale? Pero si la media para evaluar a un niño con dificultades es de 6 meses o de 8 meses, el de un niño de altas capacidades está entre año y medio y 2. Y eso es así, se nos van los dos. El curso escolar seguro, y normalmente se van 2 cursos escolares. Yo ya llevo unos cuantos años dedicándome a esto. Insisto, hay más visibilidad, se están tomando muchas más acciones, pero queda mucho trabajo por hacer. Y hay mucho mito social, y hay la alta capacidad no es una necesidad educativa urgente, en fin. Justo, no se aceptan los informes privados. No se aceptan los informes privados, es decir, nosotras todas trabajamos desde la práctica privada y bueno, pues es verdad que quizá aceleran un poquito el proceso, pero bueno, siguen estando ahí en el cajón de los pendientes de evaluar. De hecho, yo me he encontrado casos en los que el cole les dice, tráeme un informe privado para darle un poco de aire. Darle prioridad. Si no, me temo que no podemos y luego priorizar el caso. En el PEAC siguen faltando plazas, porque los niños que empiezan con 6 añitos, es decir, también tenemos una controversia muy grande, porque hay muchos profesionales, nosotras recomendamos la identificación temprana, pero hay muchos profesionales que recomiendan la identificación a lo mejor a partir de los 6 años. Cuando tú identificas a un niño a los 6 años durante el curso de primero de primaria y después quiere entrar en el PEAC, es posible que en su zona ni siquiera haya plazas, es decir, lo suyo sería evaluar en la escuela infantil para que pudieran incorporarse, y con todo y con eso no hay plazas suficientes. Yo tengo clientes que están esperando porque no tienen plazas en el PEA. O sea que... Bueno, es un recurso más. Sí, es el único, pero en los centros educativos sí que están poniendo muchísimas aulas de enriquecimiento. Pero las aulas de enriquecimiento, proyectos. O sea, yo ahora mismo estoy evaluando a una niña que evalué al hermano el año pasado. Y vamos a los hermanos, va yendo poquito a poco y tal, y al hermano le están haciendo una adaptación, pero es que le sacan 1 hora cada 15 días. A ver, efectivamente, y lo que es verdad que cada vez es más frecuente son las adaptaciones verticales, no como flexibilizaciones, sino parciales. A lo mejor en 2 troncales o en 2 asignaturas, pues estás con el curso siguiente. Si estás en segundo, pues las matemáticas y tal, matemáticas y lengua a lo mejor lo haces en matemáticas y otra y ciencias, lo haces en tercero. Pero se necesita mucho cambio de cultura todavía en los centros escolares, porque les resulta muy difícil incluso cuadrar los horarios. En Estados Unidos, por ejemplo, yo estudié en Estados Unidos, pero estamos hablando hace 30 años o así. El sistema es completamente diferente, es decir, los niños los niños se mueven de clase, no se mueve el profesor. Entonces, tú si vas más avanzado en matemáticas, vas a una clase superior de matemáticas. Si vas más avanzado en ciencias, vas a una clase superior de ciencias. Sí, eso es que sería claro, es que a ver, el criterio simplemente, o sea, que hemos avanzado legislativamente, pero mi madre es de un pueblo pequeño de Guadalajara, y allí tenían un maestro, o sea, estamos hablando hace la torta de años, ¿vale? Pero tenían un maestro que atendía a los niños de todas las edades, y no tenía problema para atender a los niños de todas las edades. Sin embargo, ahora los niños están agrupados por edad cronológica y es muy, muy difícil acceder a una flexibilización. Yo tengo que decir que con uno de mis hijos lo intenté y no lo conseguí, y era un caso de manual. Entonces, insisto, han pasado años y la cosa que yo ya tengo un poco de historia en esto, y las cosas afortunadamente están cambiando. Pero quedan muchas cosas todavía por hacer. Nosotras estuvimos en el Congreso de Altas Capacidades de Educade el fin de semana, y hubo una mamá que expuso que estaba en un proyecto piloto ¿era cole o instituto? No recuerdo, para crear un equipo SEM, para poder aportar a la escuela el modelo SEM y poder tener enriquecimiento para toda la escuela, que no sea una medida, ¿no?, puntual, de una puntual, sino que cambiar esa cultura, ¿no?, de colegio. Pero que hay muchas cosas que, o sea,
yo a lo que me refiero es eso, que en los modelos educativos de otros países permiten esa flexibilidad y aquí es muy difícil, o sea, hacer las flexibilidades. Tienes que pedir a inspección. Extraordinaria y atípica. Yo, mira, quiero comentar porque yo creía que era algo común cuando yo era estudiante. Yo soy de un pueblo pequeño, de 5.000 habitantes, y lo que siempre te he comentado de los grupos flexibles, y creía que era algo que funcionaba en todos los institutos así, y obviamente me he dado cuenta que no. Nosotros lo que teníamos era tutorías, que ahí estábamos todos mezclados, pero las asignaturas troncales nos derivaban al grupo flexible. Entonces, según, pues, no nos decían según qué, pero según nivel, tenías el grupo flexible 1, grupo flexible 2, 3 y 4. Ese es el currículum multinivel que se hace en idiomas, que se hace en deporte. Claro. Y que no se hacen determinadas asignaturas, ¿sabes? O el tema de la compactación curricular, porque van a necesitar estos niños repetir tantas veces lo mismo. Lo único es que ahora, por eso digo, sí que hay esa oportunidad de itinerarios de aprendizaje individuales. Yo siempre he sido profe de ciencias, yo soy bioquímica de formación, soy profesora de enseñanza secundaria. Mis alumnos tenían guiones de trabajo distintos, no podía aportar a todos lo mismo. Entonces tú eres un facilitador de la tarea, pero estos niños van mucho más rápido, necesitan unos retos distintos a estos y por supuesto a estos otros sus fichas de Agnes por debajo, o sea, quiero decir que tienen que llegar, pero a los otros claro que hay que atenderles en el aula. Por eso digo que esa sensibilidad que decís, ahora ya los inspectores se meten en secundaria a las aulas y te dicen, ¿qué estás haciendo con estos niños de altas capacidades? Y le puedes, yo qué sé, meter ahí una bolilla y decir, no, ellos tienen unas tablets o les ponemos unos retos, pero es verdad que en tu prueba objetiva de evaluación a él le vas a poner algunas actividades después que tienen que pensar un poquito más o desarrollar el enunciado de un problema o desarrollar algunas actividades que no es la operación básica que sabe hacer. Claro que el tema es que yo sí que me di cuenta, yo empecé en el PEAC desde abajo hacia arriba y como profe colaboradora, entonces yo iba los sábados, impartía mis talleres. Lo que me daba cuenta es que muchas veces decías, esto es una medida educativa interesante de tener a niños por edad cronológica, porque madurativamente tienen que estar con sus iguales. Porque esa evolución de altas capacidades no correlaciona con la gestión emocional, las habilidades sociales, no tiene, o sea, son niños, algunos que están de edad cronológica, segundo de la ESO, en cuarto de la ESO, las conversaciones que mantiene con los compañeros, o sea, es como que es un elefante en una cacharrería, no siempre están cómodos en el instituto, están rodeados de adultos, porque con el grupo de mayores no están, de pequeños sí que los ves, que están 2 o 3 años en el patio, sus juegos, pero es que en el PEAC, o sea, tienen alumnos y alumnas con inquietudes e intereses muy parecidos. Y es que hablan el mismo idioma, como yo digo. Es que hablan de los Pokémon y flipa, o sea, porque están, claro, todos enganchados. Y cuando decís niñas, niños, yo he estado a punto de decir, es que ahí no lo veo. O sea, veo... entenderme, o sea, veo niñas y niños que de repente cuando viene la actividad del ámbito artístico, o sea, cada uno, ¿sabes?, se pone a crear, ellas posiblemente se entretienen mucho más y se lo llevan a casa casi sin terminar y el otro quiere acabar rápidamente, entonces le das pautas distintas para que siga enriqueciendo su dibujo, para que siga haciéndola, que sí, claro que tienen... Yo lo que he visto en el PEAC es un microuniverso, que es un poco lo mismo que sucede en las asociaciones de alta capacidad. Ahora, si te vas a quedar al siguiente taller. Sí. Vale, porque ahora cuando empecemos con el siguiente taller vamos a tener en las mesas, vamos a tener gente que ha venido a través de asociaciones de alta capacidad. Estamos hablando en el ámbito de adultos, pero se generan las mismas dinámicas que en el PEAC, es decir, ahí ya no hay género, ya no hay edad, ya no hay nada. Y es muy chulo, la verdad. Y luego, por ejemplo, en el PEAC sí que es verdad que hay asociación de antiguos alumnos del UNIPEAC, del PEAC, y luego cuando hablas con ellos, llegan a la universidad, luego te plantean otras
casuística de otras inquietudes y dificultades que tienen, como que a lo mejor en la etapa de enseñanza secundaria les permite la flexibilización y luego en la universidad no les permiten estudiar los créditos que ellos necesitan por año, ¿no? Sí, bueno, es que es otra cosa, es lo mismo, es otra cosa que tiene que adaptarse. Los sistemas educativos americanos, por ejemplo, pues ya se flexibilizan de otra manera, pero bueno, pues ahí andará. Pero bueno, que en cuanto a actividades que planteáis, claro, yo creo que sobre todo es nivel personal de aprendizaje, o sea, llegar a individualizar la enseñanza. Es que seguro que cada una de nosotras que estamos aquí, si hubieran sabido tocar, como yo digo, las teclas, aportar retos ilusionantes o motivadores, ¿sabes? O que estén ajustados al nivel un poco de... Yo creo que eso sería lo ideal. Y es verdad que en maestros, aunque digáis que a lo mejor veis que en los coles están más sensibilizados que en secundaria. En secundaria es un auténtico... Claro, los maestros... No, y en primaria todavía queda mucho, pero digo que en el avance, creo que estamos un poco mejor, o sea, en la etapa de primaria se está un poquito mejor. Quizás hay alguna asignatura, alguna materia, algún curso, o sea, pero sí que saben lo que son las altas capacidades. También es verdad que vienen de magisterio, ¿no? Y que en su carrera sí que trabajan un poquito más las diferencias individuales. En instituto, pues a lo mejor tenemos un matemático que ha hecho el máster o la capacitación y que no tiene por qué conocer, ¿no?, todo este mundo de la diversidad. Pero ni de altas variedades, ni de TEA, ni de la diversidad, claro, en general. No se lo exigen ni en el examen. Pero ahora sí que está el plan incluyo, o sea que a lo mejor no se está desarrollando muy bien y demás, pero tú cuando llegues a un instituto, seas interina o no, o seas profe de nuevas, tienes que saber cómo están atendiendo a la diversidad. Y es que eso ya la inspección se lo va a pedir al equipo directivo, entonces serán más sensibles o menos, pero eso tiene que estar. Y los de altas capacidades ya tienen que saber que tienen que hacer algo con ellos. No sabemos si eso es, luego lo que se hagan, pero por lo menos está ya incluido, ¿no? Que antes ni estaba. Sí. No, y por eso decíamos, ¿no?, que ha habido un avance significativo, pero que no es suficiente, porque que todavía hay camino. Las familias lo vemos diariamente, o sea que todavía se queda muy corto. O sea, que vayas a una reunión y la profe te diga... y la pilles en que no sabe ni siquiera que tu hijo tiene altas capacidades, o sea, nadie se lo ha dicho, no hay un jefe de estudios, un expediente, ¿no?, al que puedes revisar. Que además lo tienen, es meterte y ver cada alumno tuyo qué necesidad tiene, porque al final... Y luego lo que decíamos, al final, multinivel. Nosotras, por ejemplo, pues hablamos de taxonomía de Bloom, compactación curricular, o sea, cosas que son para el aula que se pueden hacer, pero claro... también está muy sesgado porque la gente que viene a las formaciones es gente muy interesada, que ya incluso a lo mejor de cosas del aula saben muchísimo más que nosotras como psicólogas, ¿no? Pero si llegáramos a todos esos que no saben nada, que son los que realmente les hace falta, pues joder. Por eso pues hay que ir a los coles, o Javier Mornet le echa muchas ganas. Javier además es de Parla, como yo soy. Claro, Javier fue coordinador del PEA y entonces también sabe un poco de qué iba, pero que en los coles dice donde tenemos que llegar, esa formación de orientadores, a formación de profes. A ver, hay mucha gente trabajando ahí, porque afortunadamente se ha creado el grupo de altas capacidades, cada vez están solicitando más formaciones en los coles, no las suficientes. Y os iba a decir, yo sé que, por ejemplo, desde el Centro Renzulio están también haciendo un montón de formaciones en este contexto, y en los últimos 5 años ha avanzado más que en todas las décadas anteriores, o sea que es presumible que veamos un avance con las nuevas generaciones, pero bueno, hay que estar ahí y hay que dar la batalla. En relación a lo de las mujeres, yo estaba pensando ahora cuando estabais hablando ahí, nosotros vamos a sentar ahí a más mujeres. Sí, bueno, no sé si a más mujeres, pero vamos a sentar mujeres, entre otras cosas porque con este tema asistencial que estábamos diciendo, en las asociaciones de altas capacidades, al final lo mueven también mucho las mujeres, ¿vale? Muchas mamás, efectivamente. Entonces, pero mamás que se identifican a través de los hijos y que terminan tomando pues un rol bastante más activo. Entonces, bueno, pues vamos a
No, pero quiero decir que el hecho de que las mujeres, o sea, cuando hicimos la jornada, tuvimos una mesa redonda aquí y trajimos a 3 asociaciones, y las presidentas de las 3 asociaciones eran mujeres, entonces, y son ellas las que están empujando. En la primera mesa que vamos a tener hoy es verdad que es una mesa pequeña, pero vamos a ser todo mujeres y se está empezando a romper un poco ese camaleón que ha sido la mujer durante tanto tiempo, y se está empezando a mostrar con un poco más de no sé, no es valentía la palabra, ¿no? Pero con... Sí, pero cierta valentía también, ¿no? Romper con ese enmascaramiento. Hay menos inhibición. Claro. ¿Recuerdas en el congreso todo lo que cuando eran ponentes mujeres lo que decían antes de hablar todas? Que los hombres veíamos que no. Casi todas, no todas, decían que estaban muy nerviosas y pedían perdón y disculpas al público, no en el anterior congreso de altas capacidades, de perdonar, estoy muy nerviosa. Eso es autopercepción, eso es lo que estábamos hablando del autoconcepto. Eminencias, mujeres competentes que venían a hablar de su libro, que venían a hablar de lo que han estudiado, investigado, que dominan. No veía a ningún hombre pedir perdón en el público. Eso ya genera una imagen colectiva, ¿no? Eso ya se queda en nosotras. Entonces, una de las propuestas, ¿no?, que yo traía en mente de cómo podemos empezar a cambiar esto... Lo cerramos porque hay que cerrarlo en la edición. Después de este pequeño coloquio que hemos tenido, estas son las propuestas que decimos, hemos pensado nosotras, ya no dentro del aula, sino fuera del aula. Tenemos por aquí combatir los estereotipos de género, crear redes de apoyo, por supuesto más referentes femeninos en el mundo de las ciencias, más referentes en los libros, por favor, más bibliografías, aumentar la presencia de mujeres en eventos, conferencias, publicaciones, fomentar el acceso a oportunidades de formación avanzada, crear programas específicos para identificar y apoyar a niñas y mujeres con altas capacidades y muchísimas otras cosas más que se pueden hacer en este mundo de las altas capacidades. Con esto ha sido unas pequeñas ideas, después de todo también lo que hemos hablado. ¿Vale? Entonces, os paso... Sí, voy a cerrar con lo que quería comentar, ¿no? De que estábamos hablando de que en el congreso que estuvimos el año pasado de altas capacidades vimos que había como una tónica común, que casi todas las mujeres antes de exponer como que pedían disculpas por estar muy nerviosas o por... No recuerdo bien cómo era, pero era así, ¿no? Que pedían como perdón porque iban a estar muy nerviosas y que no se les daba tan bien hablar en público. En cambio, ningún hombre pedía disculpas por estar nervioso, ni se les veía ni siquiera un poquito nerviosos. Y todos tenían un rango profesional bastante elevado, ¿no? Eran doctorados, investigadores o de amplio recorrido en la práctica, que no es que pudiese explicarse por juventud. Entonces, a mí esto me hace unirlo con lo que estábamos viendo de que en general la mujer, si nos vamos a alta capacidad todavía más, tenemos ese autoconcepto muy distorsionado, ¿no? Que además se va como retroalimentando si nosotras seguimos reflejando eso. Entonces, si nos podemos llevar algo de aquí, que además somos todas mujeres las que estamos aquí, es empezar a, perdón por la palabra, predicar con el ejemplo, ¿no? Y somos referentes de alguna manera para estas niñas, para estas adolescentes, ya sea como mamás, como sus psicólogas, como sus docentes, y poder demostrar que somos capaces, que podemos confiar, que podemos tener seguridad, seguro que algo empieza a cambiar también en ellas, porque les estaremos enseñando que también pueden ellas, ¿no? Y que también es posible. Vale, ahora os vamos a dejar un QR, ¿vale? Para que lo podáis escanear y ahí os vamos a explicar cómo hemos hecho el escape room del inicio, ¿vale? Para que lo tengáis para poder usarlo en el aula o en vuestra práctica clínica, en vuestras terapias. Son herramientas muy sencillas y que están a disposición gratuitas para que podáis utilizarlo. Y os dejamos la bibliografía por si queréis seguir profundizando. Esto, como ha dicho Joana, es el principio. Ahora hay que, ¿no?,
seguir regando y seguir sembrando. Y bueno, no tenemos tiempo para ver un documental, pero recomendamos este corto que se llama Marta, que está en YouTube, ¿vale? Que habla sobre la visibilización de la mujer, hecho por CAICEN, una asociación de altas capacidades de Albacete. Y os recomendamos también este libro, Destacar o callar, Niñas y mujeres con altas capacidades, de Carmen Sanz Chacón, por si es de vuestro interés. Y bueno, sin más, acabaríamos el taller práctico y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y haber participado de él. Gracias. Una última cosa. Sí, que se nos había olvidado esta parte. El último código QR de la tarde, si lo podéis escanear. A ver. Vale. A ver qué sale. Yo lo voy a hacer también. Se os ha abierto, ¿verdad? Vale. ¿Lo tenemos ya? Pues con esta imagen es con la que queremos que os quedéis y ahora sí damos por concluido el taller de esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias.